Saludos mis atrincherados, ¿cómo están? Antes de continuar, debo indicar que ese es el primer video de este canal y la idea era que aparezca mi cara y yo hablando como ven en la imagen. Pero tengo graves problemas con el sonido. El único lugar donde he podido grabar con un sonido aceptable es tan pequeño que no puedo filmar allí, solo grabar audio. Por eso estoy usando esta especie de rudimentario avatar hasta que se solucione el problema del sonido. Y bueno, volviendo al video, hoy vamos a hablar sobre... Yo sé que hace unos meses, cuando salieron las primeras fotos de House of Dragon, se desató la polémica cuando trascendió que el personaje de Corlys Velaryon sería interpretado por el actor Steve Toussaint. Y yo sé que ya se habló mucho de eso, pero por allí escuché baboserías de gente que defiende este cambio de color de piel del personaje, porque para mí es un cambio atacando a los que no pensamos como ellos, diciendo tonterías como que hay gente a la que las razas de la gente les molestan demasiado, o a la gente le molesta mucho cuando le dices que no todas las personas en el planeta son blancas, hombres y heterosexuales, y demás estupideces, por decirlo menos. Tantas que no puedo quedarme callado. Este es el primer video del canal, quería hablar de otra cosa, pero como todavía hay tiempo, porque todavía no se estrena la serie, supongo que puedo hablar de esto, ¿no? Que en realidad me molesta. ¿Ya? Es lo que menos puede hacer ante la corrección política, que se mete en todo, acusando y cancelando las obras literarias o cinematográficas, porque les faltan personajes que sean como ellos quieren, lo cual molesta. Sobre todo si hablamos de la obra como de obras, ¿no? Como la de George R. R. Martin, eh, que a pesar de estar ambientada en un mundo medieval, tiene mucha diversidad, pero todo en su lugar. Al decir cosas como esta, que las razas de la gente nos molestan, estos, ya, no voy a insultar, no voy a insultar, eh, pero esta gente me hace recordar a esta guionista británica que criticó la serie de HBO Chernobyl, que por no tener un elenco diverso, ¿no? Ella y aunque no, aunque no lo crean, ella dijo literalmente esto, ¿no? Ella dijo, otro programa exitoso con un elenco masivo que hace que parezca que las personas de color no existen. Al parecer esta chica quería personas de color en la Ucrania de la época de la Guerra Fría. Ni en la Ucrania actual hay diversidad, ¿ya? O sea, eh, la diversidad, la inclusión no me molesta, me molesta cuando es forzada y no cuadra. ¿O les parece bien a ustedes que Chernobyl hubiera aparecido un Gorbachev negro, por ejemplo? Como al parecer quería la despistada esta. Muchos creadores de contenido, youtubers, tiktokers y demás ya están ignorando este detalle del cambio de color de piel de Corlys, aunque les moleste. No comparto esa postura, yo no voy a ceder un centímetro. Decir que no nos fijaremos o no nos quejaremos cuando veamos a un actor de color de piel diferente a lo que se supone su personaje debía de ser, eh, porque estamos en el 2022 y los cast van a ser inclusivos, y eso es así, pues eso es capitular, es simplemente ser cómplice de la progresía, ya que todos sabemos que ese color de piel se debe única y exclusivamente a la agenda progre. Lo peor es que no es el gran problema. Los estudios cinematográficos, cediendo ante los social justice warriors, están destruyendo la industria. Hoy en día Hollywood ya dijo que le dará prioridad a la inclusión por sobre una buena historia. Esto empezó con un inocente cambio de color de piel, sin motivo aparente, más porque se les ocurrió a los productores, al director o a los guionistas o al encargado del casting. Recuerdo que creo que fue este actor Denzel Washington, ¿no? Que me parece que fue, porque fue la primera vez que vi un actor interpretando un personaje que debía ser de un actor blanco. Y bueno, pues al parecer ese inocente cambio de color de piel pues fue, por desgracia, el punto de partida, el pequeño tumor inicial que después creció y ya ha hecho metástasis. Y pues ustedes ya saben la historia. Ahora enfrentamos inclusión sin ton ni son, desde cambios de color de piel hasta sexo u orientación sexual distinta a los personajes originales.
Así que es válido quejarse sobre este tema y principalmente, eh, vamos a hacer eso ahora. Por desgracia, como dije, esto no es lo peor. La progresía que destruye todo lo que toca está en todas partes. Lamentablemente, esta serie parece no ser la excepción. Tengo que indicar algo, como la palabra con N se va a repetir mucho y como a Yoruntub le molesta que se use mucho esa palabra, vamos a reemplazarla por Prieto, ¿ok? Me olvidaba, también vamos a reemplazar la palabra que comienza con ra y termina con sista por marginacionista, para no molestar, como ya dijimos, a Yoruntub. Dicho esto, continuemos. Voy a dar mi opinión y mis argumentos que he fundamentado en el lore de la obra, incluyendo declaraciones de George R. Martin y otras obras oficializadas por él mismo de por qué Corlys Velaryon no debe ser así. Pero antes debo decir esto. La representación no es el color de piel. ¿Cuántas veces he escuchado decir no me siento representado porque el protagonista no es de mi color de piel o no es de mi sexo o no es de mi opción sexual? Bueno, a ver, cuando tú lees una obra literaria o ves una película, tú te ves representado por lo que le pasa al personaje, cómo actúa frente a determinadas circunstancias y cómo lo trata la vida. Por ejemplo, por más parecido que un personaje tenga el color de piel como el mío, si este personaje es un playboy millonario que todo le sale bien, yo no podría identificarme con él porque nada que ver. En cambio, a Peter Parker, Spider-Man, le pasa cada cosa que yo estoy 100% seguro que al igual que yo, se han sentido identificados con él en Nigeria, China, Bolivia, Alemania o cualquier otro país del mundo, ya que no hace falta vivir en New York y ser blanco de ojos claros para sentir empatía con este personaje. Esa es la clave para sentirte identificado con un personaje de ficción, la empatía. No importa si sus aventuras ocurren en otro mundo, el espacio, un país lejano, otro tiempo, es decir, donde sea y cuando sea. Y lo más importante, no importa si este personaje es prieto, asiático, hispano, hombre, mujer, LGTB o incluso un pequeño robot. Todos se pueden sentir identificados con todos por la empatía. ¿Cuánta gente se sintió identificada con Rick Hunter, por ejemplo, ¿no? Este piloto de combate de la serie Robotech, que durante una guerra contra alienígenas, ¿no? Se ve inmerso en un triángulo amoroso digno de una telellorona de aquellas. ¿Cuántas Lin May ha habido en tu vida? ¿O cuántas Lisa Hayes hubo en tu vida? ¿Cuántos se han sentido identificados con Shinji Ikari, por ejemplo? ¿Acaso tienes que ser japonés y manejar un mecha biológico para sentirte identificado con ese personaje? Claro que no. En cambio, puedes sentirte identificado con alguien introvertido, huérfano de madre y alejado de su padre. Me explico con estos ejemplos, ¿no? El color de piel es lo de menos para que el público logre identificarse con el personaje. Por eso, decir que no te sientes identificado con los personajes de una obra en particular, porque no son de tu color de piel, simplemente significa que no leíste la obra o viste la película. Y si me dices que ya la viste, simplemente te diré que estás mintiendo o que tu opinión está basada más en tu ideología política que verdaderamente en tu experiencia al leer o ver la obra. Dicho esto, vamos con el asunto. Vamos a refutar los argumentos que he escuchado de gente que trata de justificar de manera rebuscada el color de piel del buen Corlys. Sí, vuelvo a decir cambio, porque ya el personaje estuvo representado como hombre blanco, pero de eso vamos a hablar en un momento. No hay una sola línea que diga que los Velaryon sean blancos en ninguno de los libros. Perdón. El canon de cualquier obra se completa cuando algún material derivado de ella es oficial, reconocido por el autor o la editorial. Por ejemplo, cuando se estrenó este fanfiction Harry Potter and the Cursed Child, no se pronuncia así, eh, pero bueno, en el teatro, Hermione fue interpretada por la actriz Norma Dumesweni, ¿no? Un apellido medio africano, quien es como se ve en la imagen, ¿no? J.K. Rowling se apresuró a justificarlo diciendo, nunca dije que Hermione era blanca, pero ya en ese momento oficialmente Hermione ya era blanca, por más que la autora diga lo contrario. ¿Cómo es esto? Bueno, pues las primeras ilustraciones de los libros de Harry Potter nos muestran una niña blanca.
En el casting que aprobó la misma JK para las películas se escogió una niña blanca para ser Hermione y aunque las películas son adaptaciones, responden al canon que viene no solo de la obra escrita, sino también de los dibujos que grafican la obra y ayudan a dar forma a la narrativa del autor dentro de la cabeza del lector. Por lo tanto, si un dibujante hace que determinado personaje sea blanco, graficando un texto oficial y el autor no dice nada sobre eso y da su visto bueno a aquella ilustración, automáticamente está oficializando la imagen, la hace canon. No es necesario que un autor especifique las características de los paisajes, construcciones o personajes de su obra al 100%. Cuando George Lucas hizo las películas de Star Wars, le diseñaban prácticamente todo. Lo único que él hacía era aprobar los diseños que eran de su agrado. Algo similar ocurre en el caso de Juego de Tronos, ¿no? Martin ha aprobado todo lo que sale en la enciclopedia, El Mundo de Hielo y Fuego. Por lo tanto, las ilustraciones que salen allí son canon. Y en ellas podemos ver, por ejemplo, pura gente de raza blanca entre los reyes Targaryen. Hace unos años se realizó una exposición de arte que se llamó Unseen Westeros. Fueron 40 artistas, muchos de los cuales trabajaron en Juego de Tronos, quienes mostraron sus trabajos. La exposición principalmente estaba enfocada en los lugares remotos y poco vistos de Westeros y Essos, con inspiración tomada de la ya mencionada El Mundo de Hielo y Fuego. Esta enciclopedia principalmente habla sobre la prehistoria del mundo inventado por George R. Martin. Los trabajos no solo estaban dedicados al paisajismo, sino también hubo retratos de varios personajes. Por ejemplo, la artista Eve Venture creó una sorprendente representación del Rey Gris, un antiguo gobernante Ironborn de quien los Greyjoys y casi todas las demás grandes casas de las Islas del Hierro afirman ser descendientes. Otro de los retratos fue nada menos que el de Corlys Velaryon, retrato que hoy en día varios portales web usan para graficar cómo era el personaje. La exhibición quedó compilada en un libro de ilustraciones que terminó siendo oficial ya que fue autorizado por el mismísimo George R. Martin. Esta fue la representación de Corlys Velaryon que apareció en el libro. Como vemos, es mucho más acorde con el aspecto de los habitantes de Poniente. Tranquilamente se le puede identificar como un descendiente de los Valirios y es oficial, les guste o no. Los dibujos no significan nada. Vuelvo a decir que nada se escribió sobre el asunto del color de piel de los Velaryon. A ver, ignorando las ilustraciones oficiales, igual el personaje no debería ser prieto. Cuando en un relato o historia se quiere diferenciar diversos grupos humanos, se hace énfasis en las características físicas de la gente que conforma los mismos. Por ejemplo, digamos que tenemos una historia ambientada antes del Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, culturas que existieron antes del imperio de los incas, en el territorio de lo que hoy es Perú. Diríamos, por ejemplo, por decir algo, que los changas usaban el pelo largo y enormes aretes de oro, que los puquinas se tatuaban y andaban descalzos, y que los chachapoyas usaban enormes tocados hechos con plumas del oro y eran de piel blanca. Ya más o menos ven para dónde voy. Cuando describes varios personajes que tienen el mismo tono de piel, si ese es un rasgo que los diferencia, que hace a un grupo humano distinto de los otros, no solo indicas el vestuario o algún adorno corporal, también harás énfasis en la raza. Cuando yo les di el ejemplo, seguro todos estaban pensando en gente de piel cobriza, y eso sería natural en un entorno como el del imperio de los incas. Sin embargo, el cronista español Ciesa de León indicó que en las selvas del Perú se encontraron con nativos de piel blanca, característica única entre todas las tribus del Tahuantinsuyo, y eso es digno de resaltarlo. Si yo solo digo que los valirios tenían cabellos platinados y ojos violetas como únicos rasgos especiales, eso automáticamente indica que su piel era blanca como la de todos los demás, ya que de ser negra tendría que haberse indicado como característica distintiva, y no es así. Entonces, que solo se indique el pelo platinado y los ojos violeta como rasgos característicos valirios hace que la piel blanca sea algo similar y común entre ellos y los demás habitantes de Poniente. Por lo tanto, no ameritaba indicarla como color de piel característico, valga la redundancia, ya que eso se sobreentiende. Está súper implícito. Si su piel hubiera sido negra, pues como todos los demás son blancos, obligatoriamente se habría tenido que indicar como un signo más de distinción ante los otros pueblos. Entonces, si usamos la lógica y el sentido común, los valirios no eran para nada prietos. Entonces quedó claro, ¿no?
El que no se mencione el color de piel de los valirios como rasgo distintivo quiere decir que no es un rasgo distintivo, y esto aplica a cualquier grupo humano o individuo en cualquier relato, incluida Hermione en Harry Potter. Que no todos los valirios tengan los ojos violetas para nada rompe el canon, eso es algo natural. Haciendo una comparación con nuestra realidad, se han encontrado evidencias de que no todos los vikingos tenían ojos azules y el cabello rubio. Se sabe que habían de pelo oscuro y ojos cafés, pero no hay evidencia de vikingos de piel negra. Eso sería antinatural, ya que la pigmentación no puede variar tan dramáticamente entre miembros de un mismo grupo humano sin grandes mezclas interraciales. Los colores de piel cambian entre descendientes cuando ha habido matrimonios mixtos en generaciones pretéritas, pero en grandes números. Volviendo a Juego de Tronos, de ese tipo de mezclas interraciales no hay registro alguno en el linaje Velaryon. El ingreso de alguien de otra raza al árbol genealógico familiar de una casa noble de Poniente sería algo llamativo, por decirlo menos, algo totalmente fuera de lo común, algo que nunca pasó con ninguna casa de Poniente, por lo tanto digno de resaltar en la historia de esa casa. Sin embargo, de eso no hay nada en los registros históricos de Poniente. Para justificar el color de Corlys quieren agarrarse de la genética, pero ni así. Hace un tiempo leí un artículo de prensa que era una especie de respuesta a un documental de la BBC en donde se trató de graficar a la sociedad del Imperio Romano como la Asgard del UCM, con blancos, prietos y otras razas en igualdad de números, poniendo como ejemplo la existencia de un centurión prieto. Y es verdad, sí hubo. Recuerdo la historia de un centurión de raza prieta que fue condenado a muerte por convertirse al cristianismo. ¿Recuerdan la película El manto sagrado? En inglés se llamó The Robe, protagonizada por Richard Burton, Victor Mature y Jane Simmons. Esta película tuvo una poco conocida secuela, Demetrius and the Gladiator se llamó. En esta secuela podemos ver un centurión de raza prieta. La película fue filmada en 1954, muchísimos años antes de que esta moda de la inclusión forzada infectara Hollywood. En esta película este personaje es un claro homenaje al centurión cristiano de la vida real, además de estar el personaje plenamente justificado dentro de la historia que se cuenta. Volviendo al artículo, en el que se preguntaban, ¿entonces habría mucho prieto en el Imperio Romano? Y ellos mismos respondían, no. El Imperio Romano era diverso, pero no en el sentido del Asgard del UCM de Marvel, sino diverso entre lo que se llama amantequillados y aceitunados, muy solapadamente entre ellos, ¿no? Desde el artículo. Para graficar un poco, más o menos un aceitunado vendría a ser lo que es el exfutbolista Zinedine Zidane, ¿no? Más o menos de ese tono de piel están hablando, ¿no? Em, Y bueno, en la sociedad romana, los prietos, como el centurión del que hablábamos, eran casi inexistentes. Digamos que el personaje de la BBC fuera un etíope, ya que los romanos comerciaban con ellos. El problema es que casi no hay registros de legionarios etíopes, ninguno de ellos de alto rango, y los pocos etíopes ciudadanos de Roma que había en el imperio no eran particularmente bien tratados. Existen casos de marginacionismo contra ellos, documentados en la propia historia augusta. El centurión rumano prieto sería un caso de la teoría del cisne negro. Empíricamente es posible que varios de ellos hubieran existido, pero es altamente improbable, y en ningún caso la familia de ese centurión sería representativa ni precisa en la realidad del Imperio Romano. Además, este artículo responde con datos, y los datos nos dicen que desde que se tiene registros, los migrantes son un 2% de la población mundial. Últimamente esa cantidad ha aumentado, pero solo al 3.5%. En el último siglo gran parte de este porcentaje no se reparte en partes iguales por todo el mundo, sino que se concentra en Europa y en Estados Unidos. Esto nos indica que históricamente el 98% de la población no viajaba, y los genes del 2% que sí lo hacían tendían a diluirse en el enorme mar conformado por el 98% restante. Por ejemplo, para que los europeos tuvieran genes de origen subsahariano, de forma visible, ese 2% de intercambios debería ser con subsaharianos exclusivamente y durante un par de decenas de generaciones. De otra forma, los genes no prevalecerán. Eso jamás ha ocurrido en Europa y mucho menos en la época romana según los datos. Así que si aplicamos eso a un hipotético poniente, teniendo en cuenta lo que pasó en Europa después de la caída del Imperio Romano, pues no debería ser para nada un lugar lleno de diversidad. Siguiendo con la genética, si la hipótesis de la abuela de Corlys fuera la explicación, y esta mujer era prieta de aquellas, es decir, prieta azul, color tinta bismonero que hasta la luz absorbe,
Eso tampoco podría justificar el color de piel de Corlys, por lo menos el del actor que han escogido, Steve Toussaint. Ustedes pueden poner en el buscador de Google parejas interraciales, pongan esa frase, y les saldrán muchas fotos como las que estamos viendo ahora. ¿Ven estas felices familias? ¿Pueden ver que tengan algo en común? ¿No lo ven? Pues les digo, todos los hijos de parejas interraciales tienen la piel más clara que sus padres prietos, es decir, salen mulatos, en prácticamente el 99.9 de los casos. Es rarísimo, incluso yo diría que nunca se da que un hijo de este tipo de uniones salga con el mismo tono de piel oscura que su padre o madre prietos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque aceptando que Corlys tuviera una abuela prieta, su color de piel no podría ser así. Digamos que en esta imagen uno de los dos bebés sería el padre de Corlys, quien obligatoriamente se casaría con una mujer blanca porque es lo que hay en la zona donde viven. Al ser el padre de Corlys un mulato y al casarse con una mujer blanca, pues el hijo sería más claro aún, como la imagen que estamos viendo. Corlys hasta podría ser blanco, no podía ser tan prieto como lo han caracterizado. Miren a los hijos de Heidi Klum y Seal. Seal es como el actor que hará de Corlys. Y miren a sus hijos. Al crecer, si ellos se casan con mujeres blancas, esa nueva generación tendrá el color de piel más clara. Y de la piel de Seal nada quedará. Tal vez algunas facciones físicas, pero la piel para nada será tan prieta. Lo mismo ocurriría con Corlys. Así que también por ese lado no debería ser así, tan prieto. Tal vez un actor mulato, claro, aunque igual se sentiría forzado, pero podría ser un poquito más creíble. Por si no se han dado cuenta, al representar a Corlys así, se está discriminando a los mulatos, que son el producto de una pareja interracial blanco con negro. Existen, y como los prietos puros, también merecen representación, ¿o no? Lo correcto, según el trasfondo que le están inventando para la serie de TV al personaje, pues este tendría que haber sido un mulato, no un prieto puro. ¿Ustedes querían un Velaryon prieto puro? Pues lo tienen, pero ¿por qué patatas? Ya que en la realidad no debería ser posible. Por más que la mamá sea prieta pura, Corlys sería una mezcla, un mulato. No puede ser así. Ustedes seguro dirán, ¿y qué importa la tonalidad de la piel? La cosa es que rompa estereotipos. No, la cosa es que sea creíble. Además, si me critican por esta observación, pues critiquen a los Social Justice Warriors que renegaron cuando Will Smith fue elegido para personificar al padre de las hermanas Williams y saben que no les gustó a los progres, pues fue cuestionado por no ser lo suficientemente prieto. Sí, para ellos Will Smith no era lo suficientemente oscuro para representar a un prieto. Ojo que yo hago esta observación en respuesta a cómo están justificando la piel de este personaje. Y vuelvo a decir que según el lore forzado que le están inventando, Corlys debe ser un mulato. Incluso si es tercera generación, pues hasta blanco podría ser a pesar de tener una abuela preta. Dicho esto, desde ese punto de vista, un Velaryon prieto es muy forzado, muy rebuscado, nada orgánico. Tanto que me atrevo a decir que rompe el canon, tanto el canon anterior y el nuevo que están inventando. Además surge la pregunta, ¿cómo van a justificar los futuros prietos que aparecerán en las otras series? Claro, mientras las tramas de estas no ocurran en Poniente, no habrá problema. Esperemos no ver Lannister o Baratheons prietos en el futuro. Es que en esta serie los hicieron prietos para diferenciarlos de las otras casas. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Acaso piensan que los televidentes son distraídos o algo peor? ¿Retrasados mentales, tal vez? ¿Que tienen que poner a un actor prieto para distinguirlo de los demás? ¿Qué pasó con la ropa, los emblemas, la estatura, apariencia física, la belleza o la fealdad, o hasta incluso sus amistades y toda la gente que es del entorno de los personajes? Todo eso ayuda a diferenciar. No es necesario estar poniendo uno de otra raza, salvo que digamos, la geografía, el entorno, lo obligue o lo indique, ¿no? ¿No? O sea, lógicamente, pues si yo traigo un actor que va a ser de un rey de las Islas del Verano, pues tiene que ser de raza prieta, ¿no? Porque es lógico. Todo lo que has dicho no es nada, ya que eran navegantes y cuando viajaban conocían mujeres de otras razas y tenían hijos con ellas. Claro que podían tener hijos con gente de otras razas.
pero eso no es suficiente para justificar el color de piel de Corlys. Apelando a la coherencia, tengo que decir lo siguiente. Así como la manera de comportarse individualmente de cada uno de los personajes tiene que ser acorde a lo que se describe de ellos, igual pasa con el comportamiento de los grupos humanos que se muestran en la novela. Así como Ned Stark o Jon Snow nunca harían algo que no esté dentro de sus principios y moral, tampoco creo que un descendiente de un pueblo tan reticente a mezclarse como los Valirios, es decir, un grupo humano con ancestros tan selectivos y tan preocupados en mantener la pureza de su sangre, se hubieran casado con alguien de otra raza, completamente diferente y sin abolengo. Los Targaryen son un claro ejemplo de una casa que se preocupaba mucho por la pureza de la sangre, tanto que se casaban entre hermanos, pero, a pesar de esto, ellos no tenían reparos en acostarse con todo el mundo, y si tenían hijos bastardos, estos les importaban poco o nada. Según la historia de Poniente, existieron los semillas de dragón o los nacidos de la semilla de dragón, que son términos equivalentes usados para referirse a los bastardos nacidos de padre Targaryen a raíz de la primera noche. ¿Qué era la primera noche? Pues la primera noche o derecho del señor es una tradición casi extinta en Poniente que suponía el derecho del señor o rey de reclamar la primera noche de cualquier matrimonio, noble o plebeyo, algo así como lo que vimos en la película Corazón Valiente. Dicho sea de paso, esa costumbre nunca existió en la Edad Media de nuestro mundo, prácticamente es un mito. En el mundo de Martin tampoco duró. Fue el rey Jaehaerys I quien, aconsejado por la buena reina Alysanne, quien prohibió la tradición, ¿no? Y eso quiere decir que antes de eso, los más poderosos podían tener una vasta descendencia sin estar obligados a hacerse cargo de ella. Si los Targaryen tenían bastardos por aquí y por allá, sin importarles el color de piel de las mujeres con las que se acostaban, porque simplemente si nacía un bastardo les importaba un pepino, tranquilamente los Velaryon hacían lo mismo, ¿no? Podían hacer lo mismo. Ortigas, por ejemplo, es una bastarda Targaryen y como tal no heredará títulos ni nada. Que sea canónica no ayuda en nada a justificar el color de piel de Corlys, ya que como dijimos, un hijo con una mujer random solo sería considerado un bastardo y relegado. Ortigas era un claro ejemplo de ello, completamente abandonada, su madre fue una prostituta que la tenía en abandono, sobrevivía a duras penas, tenía una cicatriz en la nariz producto de un castigo por robar, se dice que también se prostituía para sobrevivir, se le describe como sucia y mal hablada, además de tener los dientes chuecos, características que la describen pues como una persona criada en las calles. Es decir, a su padre pues, le importaba un comino su existencia. La sangre es el componente mágico que le daba supuestamente su estatus de seres especiales a los Targaryen. Mezclar la sangre simplemente habría sido contaminarla. Esa era la manera de pensar de gente como esa. Se casaban entre hermanos. Recordemos el entorno, en la época en la que se inspiró Martin para su obra. Esta transcurre en un mundo medieval, cuando no había la misma diversidad racial que ahora, en un continente aislado, muy xenófobo, clasista y marginacionista. Poniente está inspirado en la isla de Inglaterra del medioevo, pero geográficamente más grande. En la novela Fuego y Sangre vemos cómo se pone en entredicho la herencia sanguínea de Ortigas. No hay más que verla para saber que no tiene ni una gota de la sangre del dragón. Si logró quedar ligada a la bestia fue con sus conjuros, y lo mismo ha hecho con mi señor esposo. ¿Por qué Rhaenyra dice no hay más que verla? ¿No será por su color de piel? Ella no tendría por qué decir esto si es que desde antaño existieran valirios puros de colores más oscuros. Al igual que los Targaryen, los Velaryon podrían haber tenido hijos en los puertos que visitaban, pero estos solo serían bastardos, nada más. Por otro lado, de haberse casado con una princesa o noble de algún reino lejano, eso se habría indicado en las crónicas, pero no hay nada. Que un noble Velaryon hubiera regresado con una pareja de color prieto no hubiera pasado desapercibido. Hago énfasis en esto de los registros históricos para hacer notar lo sacado del forro que ha resultado este asunto. Que hubiera habido prietos liderando una casa de raíces valirias y en pleno poniente habría sido algo memorable. Y con la de apodos se acostumbran a poner en Westeros, pues una matriarca prieta hubiera tenido un apodo, no sé, la caribeña, la mulata o la quemadita. Vuelvo a decirlo, habría aparecido en los registros históricos, pero no hay nada de eso. ¿Y por qué?
Pues porque no tenía sentido dentro del lore, pero bastó que la progresía presionara y ¡zas! Prietos en pleno poniente. Casi, casi se puede decir que un mago lo hizo. Como pasaba con las familias nobles de todas las casas de Poniente, los Velaryon se habrían reservado para casarse con uno de sus iguales, es decir, la hija o el hijo de alguna poderosa familia, por conveniencia, claro. ¿En verdad un noble de Poniente se casaría con una don nadie de las Islas del Verano? Pues claro que no. Los matrimonios entre nobles usualmente tenían como objetivo obtener poder e influencia. Por más que hubiera sido una princesa de las Islas del Verano, hubiera sido en verdad conveniente la alianza con un reino tan lejano. Si revisamos los árboles genealógicos de las diferentes casas de Poniente, encontraremos que solo se casaban entre nobles. Así fue, por ejemplo, que los Targaryen no tomaron por esposas a algunas mujeres de la casa Velaryon. Y sobre esto debo hablar de un video aquí en YouTube que habla de la casa Velaryon. El canal se llama Los Libros de Bani. La narración es excelente. Si esta chica no se dedica profesionalmente a eso, está perdiendo plata. Escuchar esa narración y ver las ilustraciones que la acompañan me ha causado más nostalgia y pena por lo que ya no será. En fin, en una parte habla de las mujeres Velaryon y sus relaciones con los reyes Targaryen. La narración nos cuenta: los rumores dicen que solo hace falta un Velaryon para conseguir unos cuantos Targaryen sobresalientes en la historia, y que son ellos los que limpian la sangre de una familia incestuosa que camina a pasos agigantados hacia la locura. No sé de dónde sacó eso, ya que he tratado de confirmarlo en la enciclopedia y hasta ahora no lo encuentro. Pero si salió de allí, pues de alguna manera ratifica el hecho de que los Velaryon sí eran de una estirpe que no se mezclaba con otros así por así, y por eso eran escogidos por los Targaryen como parejas. Si alguien me puede verificar de dónde salió esa afirmación, ya saben, en la caja de comentarios. Ahora, lo que voy a decir va a sonar feo para los progres, para los social justice warriors, porque ellos son gente a quienes les molestan algunas realidades, como la historia, pero está allí y no se puede cambiar, aunque están tratando de hacerlo. Martin basó su mundo en esa realidad, que alguna vez fue y que por fortuna ya no es, pero, basados en ella, tranquilamente podemos deducir y asumir que los Targaryen eran marginacionistas. La pureza de la sangre era muy importante para ellos. Un Velaryon prieto no habría sido bien visto, y no solo por los Targaryen, sino también por todo Poniente. De haber habido una casa regentada por prietos en un continente mayoritariamente blanco, no habría durado mucho. Habrían sido relegados por las otras casas, por sus vecinos, ya sea por marginacionismo y hasta por superstición, como se hacía en el medioevo. Tengamos en cuenta que por el marginacionismo contra los dornienses es que muchos señores se unieron a Daemon en la primera rebelión Fuego Oscuro. En Danza de Dragones, con los verdes se aliaron algunas casas, con los negros otras, pero ¿en serio se hubiera logrado la alianza con alguna casa siendo una casa de prietos en un continente de blancos? Recuerden que ellos no piensan como nosotros, es una sociedad medieval y en esa época si tú eres blanco y un prieto viene y te pide que te unas a él en una guerra contra otro blanco, ¿qué haces? ¿Lo apoyarías? Los leo en la caja de comentarios. Durante la Edad Media destaca la existencia de un elevado nivel de miedo e incluso psicoticismo, así como de gran desconfianza hacia lo extraño. Ello se reflejaba en que personas que no cumplieran con el modelo estándar de comportamiento o sus costumbres o facciones no se adscribieran a lo que se consideraba normal, eran perseguidas e incluso atacadas. Los pelirrojos, por ejemplo, a pesar de ser de tez blanca, su color de cabello era suficiente para catalogarlos como malvados o hechiceros. No era raro que estos pobres terminaran en la hoguera en esas oscuras épocas. Puedo darles otros ejemplos de lo que pasaba en la Edad Media. Las minorías étnicas eran perseguidas y tratadas como animales. Las personas de color, de hecho, eran principalmente esclavos. Personas con religiones diferentes a la oficial también eran perseguidas o bien obligadas a convertirse, como en el caso de los judíos, los cuales eran frecuentemente culpabilizados de enfermedades y otros desastres, y atacados y asesinados en las juderías. Lo mismo ocurría con la minoría musulmana de los territorios europeos, y si bien fue cierto que en diferentes periodos y territorios hubo también una convivencia pacífica, bastaba un simple malentendido para encender la llama de la violencia contra el diferente. Bueno, no digo que las costumbres de Poniente tengan que ser 100% iguales a las de la Europa medieval, pero acercarse a ellas hace creíble el mundo que Martin ha creado.
Todo lo que has dicho no es suficiente ni válido, porque Martin es el autor y puede hacer lo que le dé la gana con su obra. A ver, si sacas esta carta, pues quiere decir que te quedaste sin argumentos, y todo se justifica porque patatas. Vamos a ver lo que dijo Martin. Cuando la serie de TV estaba en todo su esplendor, hubo voces que se quejaron por una supuesta falta de color entre los personajes. Uno de esos fue este actor al que Disney precisamente lo utilizó como el prieto de la película, relegando su personaje de un supuesto protagónico a casi uno de relleno. Me refiero a John Boyega, quien ha demostrado ser uno más de los acomplejados de quienes los marxistas de BLM se aprovechan para sembrar odio y recaudar millones. ¿Qué dijo Boyega? Él dijo, no hay personas negras en Game of Thrones. No voy a pagar dinero para ver siempre un solo tipo de personas, porque cada día uno ve diferentes personas con diferentes pasados, diferentes culturas. Incluso si uno es marginacionista, uno lo ve y uno tiene que vivir con eso. Este es otro que quiere ver un Gorbachov negro. Respondiendo a través del tiempo a Boyega, hay que decirle que, primero, Boyega parece no haber visto la serie o leído la obra. Sí hay muchas personas prietas en Juego de Tronos, pero están distribuidas con coherencia de acuerdo al territorio donde están ubicados sus pueblos de origen. Poniente es un continente poblado por gente en su mayoría de raza blanca, salvo Dorne, cuyos habitantes son de apariencia como del Medio Oriente. Segundo, no quiere ver un solo tipo de personas. ¿No estamos ante una imposición? O a lo mejor nos quiso decir, soy prieto, dame trabajo por ser prieto. ¿Nos están queriendo decir eso? O peor, le importa un comino el argumento de la serie y se fija más en la diversidad y la inclusión como buen progre. Tercero, que en la actualidad, en nuestra realidad, estemos mezclados y tengamos, por ejemplo, familias multirraciales o que nuestras sociedades sean diversas, no quiere decir que yo pueda coger una obra y transformarla para que se adapte a esa actualidad. Nuestra realidad no tiene por qué aplicarse a series u obras ambientadas en lejanas épocas, cuyas costumbres son distintas a las nuestras. No es marginacionismo pedir coherencia y cierta rigurosidad histórica en las películas. Sabemos que no son fidedignas al 100%, pero una cosa es representar a un personaje histórico de una novela con un vestuario o un peinado diferente y otra muy distinta es cambiarle el sexo o la raza a dicho personaje. Aunque parece que la meta de la progresía es también reescribir la historia, empezando por la diversidad. No se sorprendan si en el futuro tenemos un Gorbachov negro. En respuesta a las sandeces de Boyega, la actriz Natalie Emmanuel, quien interpreta a Miss Sunday, demostrando ser una persona razonable e inteligente, dijo que la serie era una representación medieval. Ella dijo, estamos tratando con un mundo de fantasía, pero al mismo tiempo estamos tratando con un mundo de fantasía en un entorno casi medieval, ambientado alrededor de una versión de las Islas Británicas, donde la historia nos dice que una reina, por lo general, habría sido blanca. George R. Martin se distanció de la versión televisada de HBO y dijo que él solo podía responder por sus libros, que estaban adaptados en una época totalmente distinta. No fue la primera vez que Martin se vio en la necesidad de salir a dar explicaciones sobre esta polémica. La respuesta del autor siempre ha sido apelar a que su obra se basa en la Gran Bretaña medieval y que, como en la historia de aquel periodo no hay testimonio de una diversidad notoria, tampoco la hay en Poniente. En su blog Martin dijo, Westeros no se aproxima en nada a la diversidad que existe en América en el siglo XXI. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que Martin está consciente que para que la realidad de su mundo funcione, es necesario ajustarse a las reglas de la época en la que se ha inspirado. Además, Martin también ha procurado aclarar que la saga de libros contiene varios personajes secundarios que añaden diversidad a su obra, pero que en la serie han sido omitidos, como el caso de Chataya y Alayaya, Halabjar, So y Belwas el Fuerte, todos de raza prieta. De este modo, no es totalmente cierto que su obra carezca en absoluto de personajes diversos, sino más bien que los mismos no son tan conocidos como los protagonistas que sí han sido incluidos en la adaptación a la pantalla.
Por el lado de la serie, Nina Gold, quien es 3 veces ganadora del Emmy y que fuera la encargada del casting, se defiende sobre la falta de diversidad racial de su reparto, alegando fidelidad a la saga literaria en que se basa la serie y los lazos familiares. Ella dijo: una vez que has elegido un punto de partida de un apellido, tratamos de darle autenticidad a que los demás que lo llevan son una familia. Los Targaryen son blancos, de pelo plateado y ojos violetas, los Starks muy rudos, como anglosajones del norte, y los Lannister son dorados. Nos basamos en los libros, dijo, argumentando con sentido común sus elecciones. El sentido común es básico en un buen casting. Por ejemplo, ¿cómo consiguió Kit Harington el papel? El actor lo atribuye a que se presentó a la audición con un ojo morado, pero los creadores de la serie recuerdan que nada más verlo pensaron: así es físicamente Jon Snow, por favor que este chico sea bueno. Así es físicamente Jon Snow. No pensaron en cosas como hagamos un Jon Snow prieto. Otra declaración de Martin termina por aclarar mucho las cosas. Martin admitió que quería hacer a los Targaryen prietos y dijo: desde el principio quería que los Targaryen y por extensión los Valyrianos de quienes descendían fueran una raza aparte, con características distintivas que los diferenciaran del resto de Westeros y ayudaran a explicar su obsesión con la pureza de su sangre. Para hacer esto, hice una elección convencional de alta fantasía y les di cabello plateado dorado, ojos morados y violetas, rasgos aristocráticos bien cincelados. Y esto funcionó bastante bien, al menos en los libros. En el programa, no tanto. Pero en los últimos años se me ha ocurrido de vez en cuando que podría haber dado un giro interesante si, en cambio, hubiera hecho que los señores de los dragones de Valiria y por tanto los Targaryen fueran negros. Tal vez podría haber mantenido el cabello plateado también. Sin embargo, hace como una pausa y no. Dice: no, eso se acerca demasiado al territorio de los elfos oscuros. Pero aún así, si hubiera tenido señores de dragones de piel oscura, invadir y conquistar y dominar Westeros, en gran parte, un lugar en gran parte blanco, aunque esa elección habría traído sus propios peligros, los Targaryen no habrían sido todos heroicos. Después de todo, algunos de ellos han sido monstruos, locos, así que, bueno, todo es discutible. La idea me vino unos 20 años tarde. Con esto ya nadie puede discutir que los valirios y sus descendientes son gentes de raza blanca. A pesar de esto, hay tercos que usan estas declaraciones diciendo que como no se nombra a los Velaryon, pueden ser prietos. Tampoco, ya que los Velaryon tienen sobre ellos dos afirmaciones del propio Martin que los blanquean. Primero, sus antepasados valirios y sus paisanos, los Targaryen. Los dos son blancos. Así que por coherencia los Velaryon son blancos. Y segundo, el lugar donde viven. Según el mapa, están prácticamente en la mitad de Poniente, es decir, en lo que se refiere a color de piel, es la parte más blanca del continente al cual Martin describe como en gran parte blanco. Por ende, cuando tuvieran que elegir mujer de otras casas, siempre hubieran encontrado mujeres blancas. Entonces, no tiene sentido que un puñado de gente de raza prieta esté al frente de una casa en pleno poniente, es decir, una zona habitada en abrumadora mayoría por gente de raza blanca. Es que gente prieta en un continente semejante a la Inglaterra del medioevo, en un ambiente medieval, no cuadra, quedan fuera de lugar. Hagamos un ejercicio de lógica y sentido común. Tenemos esta escena y yo les pregunto, pensando que estamos en el medioevo, ¿de qué continente vienen estas personas? Opción A, Asia. Opción B, América del Sur. Opción C, Europa. Opción D, África. ¿Cuál es la opción que le queda mejor a la imagen? Los leo en los comentarios. Además, el aspecto no se siente realista. Rastas no queda. Aunque tengamos en cuenta que las rastas también fueron usadas por los vikingos, no hay vikingos en Juego de Tronos. Otros me dirán que existe evidencia de que las rastas existen desde la época de las cavernas, o que hasta los perros las usan, que es válido en cualquier época. Y eso se acepta, pero ¿no sería igual de rebuscado y poco orgánico ponerse a justificar también el peinado
como tratan de justificar el color de piel de Corlys. El pelo plata en alguien de raza negra no se ve bien y el mismo Martin estaba consciente de ello. Martin no es ajeno a los videojuegos, otra razón por la que no acaba con las novelas. Aunque no lo dice directamente, en algún momento en la entrevista que hemos visto, ¿no? Él dice, si fueran negros, tal vez podría haber mantenido el cabello plateado también. Sin embargo, no, eso se acerca demasiado al territorio de los elfos oscuros. ¿Qué quiere decir Martin con eso de elfos oscuros? Pues lo que fuera de lugar y poco serio, que se ve a alguien de raza prieta ataviado con armadura de caballero. Se ve como un RPG genérico, y eso quería decir Martin. Pero si le dice de frente, corre el riesgo de ser llamado marginacionista. La verdad, esas rastas son un error. Quieren romper estereotipos y le ponen rastas al prieto. Muy original, chicos. Escuché comentarios muy crueles al respecto, como que preguntan por qué tiene un trapeador en la cabeza, que su nombre debería ser Corlys Rastafarion, o que en esa escena faltaba Guppy Gold. La verdad, igual de ridiculizado hubiera sido este cambio si los actores hubieran sido de raza oriental, aunque igual lo hubieran justificado. Cuando un creador cambia su manera de pensar y con ella también cambia o modifica su obra, se corre el riesgo de que el nuevo producto sea de menos calidad que su obra anterior o que, como mínimo, estos cambios dejen molestos a los fans. Para todos aquellos que saquen la carta de Martin asegurando la calidad de la serie, déjenme decirles que esa carta no sirve para asegurar nada en este caso. Que Martin esté metido en este proyecto, por desgracia, no garantiza coherencia ni calidad. No sería la primera vez que un autor se va en contra de su propio canon. James Cameron es un ejemplo palpable de eso. El creador de la saga Terminator nos ofreció dos películas iniciales de culto. Luego abandonó la franquicia y cuando volvió, Cameron ya era un pobre y triste mangina. Y a pesar de ser el creador, nos trajo un bodrio donde se sentó en su lore, matando a John Connor para cambiarlo por una chica sin carisma y además de presentarnos a una guardaespaldas cibernética y machona. Resultado, un fracaso y posible final de la franquicia. Ojo, al decir esto, no quiero decir que esta serie va a ser un bodrio. Yo personalmente le voy a dar la oportunidad, no como a los anillos de poder de Amazon, que estoy seguro que esa serie va a ser una basura. Así que ni perder el tiempo con ella. Martin sí puede hacer lo que quiera con su obra, pero tampoco puede hacer lo que quiera poniendo el lore patas arriba sin perder el apoyo y el respeto de los fans, tanto de la novela como de la primera serie. Los fans pesan. Recordemos que George Lucas tenía planeado hacer de Jar Jar Binks el nuevo malvado. Esto se revelaría en el episodio 2, pero dio marcha atrás debido al rechazo de los fans con respecto a este personaje. Es cuestión de que las cosas tengan coherencia, y sí rompe el canon que uno o muchos Velaryon sean prietos. Eso no cuadra, tan solo porque no hay comunidades de prietos habitando Poniente, no hay ni siquiera colonias de esclavos prietos y menos prietos en puestos de poder en ese continente. Dicho sea de paso, ¿qué van a decir los Social Justice Warriors cuando descubran que casi todos los que están en esta imagen van a morir? ¡Spoiler! No, no se molesten, no es spoiler. Primero, todos sabemos que Martin mata a muchos de sus personajes. Segundo, ya todos saben lo que va a pasar en esta serie si es que se hace tal como está en los libros. Y tercero, esta será una adaptación. Eso quiere decir que seguro se tomarán algunas licencias. Esperemos que no tan locas como las que veremos en la nueva Señor de los Anillos. Por lo menos no va a ser un fanfiction millonario como lo que va a hacer Amazon. Lo que todos esperan ver es la danza de dragones, es decir, las batallas entre estas colosales bestias, pero más allá de eso, esta serie no va a sorprender tanto como la anterior, ya que más o menos se sabe qué va a pasar. Bueno, ahora que Martin, después de todo lo que él mismo ha dicho en el pasado, quiera desdecirse y quiera modificar personajes de la nada que no cuadren porque su mujer feminista lo obliga o porque es progre o se convirtió al progresismo, no hace para nada que yo o que muchísimos fans tengamos que aceptar esos cambios sin reclamar. Es muy triste que exista la posibilidad de que el propio autor sea el que no respete su propio lore. Al decir esto, no solo me refiero al color de piel de Corlys, hay algo más en los avances que me hace sospechar. En ese sentido, ¿somos más papistas que el Papa? Pues claro que sí.
El argumento más funesto que apoya el color de Corliss y que es el responsable de que la industria del cine se esté yendo al diablo, ya que pronto ganar el Oscar va a significar lo mismo que ganar la cereza de oro, es lo que argumenta la progresía, que porque estamos viviendo en el siglo XXI, dicen, y que las cosas son así. Estamos en el siglo XXI y que seamos un mundo conectado, multirracial y multicultural no necesariamente tiene que verse reflejado en el cine cuando no lo amerita. Y lo peor, esa inclusión no debe ser lo principal por encima de una buena historia o el sentir de los fans, a quienes se debe complacer por sobre todas las cosas. ¿Qué le pasó a Star Wars? ¿Qué le va a pasar al Señor de los Anillos? No podemos seguir destruyendo maravillosas obras de fantasía en nombre del progresismo, el feminismo, el LGTBismo y todos los ismos. Esto tiene que parar. No vamos al cine o vemos una película en casa para que nos sermoneen o quieran adoctrinarnos. Queremos divertirnos, no queremos siempre ver la realidad, queremos despejar la mente, olvidarnos de la realidad un rato, ver mundos diferentes al nuestro, ver personas realizando hazañas imposibles, pero en relatos tan creíbles como fantásticos. La corrección política solo pretende cortar la leche, malograr esas creaciones, incluso con la ayuda del propio autor. A ti, progre, no te parece mal, no te importa, ya que lo único que quieres es infectar todo con tu corrección política, tu inclusión forzada, tu diversidad metida no con calzador, sino con taladro, grotescamente colocada como con una grapa sobre el escrito original. Tú no te preocupas por una increíble historia o por buenos personajes con un buen arco argumental, no. Tú solo vas con tu libretita y empiezas a poner un check a todo lo que a ti te parece. Hay gente de raza prieta oscurita, check. Hay gays o cualquier variante del espectro LGTB, check. Hay mujeres empoderadas pateatraseros, check. Y así hasta completar toda tu lista de progresismos que al final fracasan porque solo les gustan a los sectarios como tú, que son una minoría. Pero como hacen bulla y están enquistados en las productoras, ya que las tienen invadidas de gente como ustedes, y por si fuera poco también tienen a los millonarios progres como el pelado de besos de su lado, pues por eso desgraciadamente no paran y siguen destruyendo la industria en nombre de su hipócrita corrección política. HBO y Amazon tuvieron miedo de que los llamaran marginacionistas. Les hicieron caso a estos iluminados y a una supuesta medición de los ratings que han puesto a Juego de Tronos como a White People Show. Esto quiere decir que personas de otras etnias o de otros géneros no lo veían. Pero nada más falso. La serie, así como la catalogaron a White People Show, fue un éxito tremendo. A pesar de lo malas que fueron las dos últimas temporadas, el rating no bajó. Por ejemplo, yo recuerdo los bares, los pubs, pues que se llenaban todos los fines de semana para, ¿no? Se llenaban de gente que quería ver la serie. Y bueno, no sé, tal vez usando esos argumentos como esos del White People Show, algún Yuppie Progre de HBO atarantó a Martin, ¿no? La diversidad obligatoria, conocida también como la inclusión forzada, ya es tan descarada que cada vez menos expectativa generan las series o las películas que esta toca. Estropea la experiencia de los que ven la producción porque distrae. Terminas pensando que han contratado a un actor prieto para decir, ven, no somos marginacionistas. No molesta ver a un actor prieto. Hay muchos actores prietos que son grandes actores y tienen mucho carisma, como Will Smith, por ejemplo, a pesar de los últimos acontecimientos. Lo que molesta es que se meta un actor prieto a interpretar a un personaje cuya piel debe ser clara, simplemente porque se tiene que tener un prieto para contentar a los Social Justice Warriors, y que no estén ladrando. Al final, esto es peor que el marginacionismo. Eliges parte de tu elenco principalmente basado en su color de piel, pero siempre interpretarán a alguien no relevante en la película. Si muere o si pasa a ser un personaje de relleno, a nadie importará mucho. Solo lo hiciste para cumplir con tu agenda. ¿Recuerdan a Boyega, que al final solo fue el prieto de Star Wars? Ser marginacionista no es saber que todos los reyes medievales europeos, sus cortes y demás eran blancos. Ser marginacionista no es pedir que se respete la historia o el trasfondo de una obra ficticia ambientada en una época con ciertas reglas. Ser marginacionista no es pensar distinto a ti. Están felices con el elfo prieto, la enana prieta, los Velaryon prietos, pero gritan al cielo como lobos que aúllan ante la luna llena cuando sale el tráiler del Doctor Strange y ven a Xochitl Gómez, esta actriz de ascendencia mexicana, interpretando a América Chávez, una superheroína lesbiana que
que en los cómics es prieta, puertorriqueña, y pues en la película va a ser interpretada por una actriz de tez clara y de nacionalidad mexicana. Ellos no lo toleran y se quejan porque quieren que el personaje sea tal y como es en los cómics. A pesar de que será lesbiana, no les satisface. Quieren que hasta la mugre de sus uñas sea idéntica a la versión cómic. Pero, si tenemos descendientes de Valyrian de raza prieta, o elfos prietos o enanas prietas, está perfecto. Que Blancanieves sea latina, perfecto. Que el hada madrina de la Cenicienta sea un drag queen prieto, perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos, en esos casos no hay problema porque esos personajes no les interesan, no les interesa la hora ni nada, solo su progresía, su ideología, pero cuando chocan con un personaje que está dentro de sus cánones, como ser prieta y lesbiana, allí sí, no, vuelvan a filmar todo con otra actriz, tiene que ser afroboricua, no es real. Y después los fans de Tolkien o de Juego de Tronos somos los marginacionistas. Bueno, pues, según su lógica, aquí ellos están siendo marginacionistas contra los latinos, o no. Si gustan pueden comentar sobre esto, también los leo. Y ojo, estos son tan imbéciles que están acosando a la actriz que es una adolescente de 15 años. A pesar de todas las críticas contra Amazon, ¿alguno de los actores de Los Anillos de Poder ha sufrido acoso? Esa es la diferencia cuando se queja la gente normal. Y otra, cuando los fanáticos progres Social Justice Warrior lloran porque la cosa no queda como ellos quieren. Son tan salvajes que si pueden destruir a la persona, al pobre actor, lo van a hacer. Y no me salgan con lo de la chinita de Star Wars para argumentar que nosotros también hacemos lo mismo. Apolo 178, un youtuber especializado en Star Wars, descubrió evidencia de que eso fue montado desde una página web troll creada por quién sabe quién. Pues no sorprendería que al final la misma Rata Corp estuviera detrás del acoso en redes a esta actriz. ¿Qué se siente, progres? No, lloraron lágrimas progres, ahora con Helio Max están llorando más lágrimas progres. Eso siempre es reconfortante. Sí, en fin, eh, bueno, pobre Marvel, ahora ya no se van a vender las muñequitas. Bien hecho, bien hecho. Los imbéciles de Marvel están cosechando lo que sembraron. Sin embargo, dicho todo esto, tengo que darles la razón a los quejistas, ya que sí hay diferencia entre raza preta y latina. Yo no sé nada de este personaje, nunca he leído sus cómics, por lo tanto no me importa, pero sería hipócrita de mi parte reclamar por el cambio de piel salido de las pelotas en el caso de los Anillos de Poder o House of Dragon, y no comprender cuando alguien se siente igual cuando le han hecho lo mismo. Aunque América Chávez es latina, es de raza prieta. Dicho sea de paso, esto demuestra que aunque usamos latino para hablar de un color de piel, no es una raza. No existe la raza latina, ya que un latino puede ser blanco, negro, chino, etc. En este caso debió ser prieta. No importaría la nacionalidad de la actriz, pero no debieron cambiar su color de piel. No sé qué les cuesta a los estudios respetar el aspecto físico de los personajes. Así se trata de un personaje que nadie conoce. Debemos tratar de ser lo más fiel posible al personaje original. Y no me refiero solo a respetar el color de piel. Por ejemplo, gran malestar ha causado la película Uncharted entre los fans del videojuego, no solo porque fue mala, sino porque Tom Holland no dio la talla al interpretar a Nathan Drake, ya que no se ve tan maduro y curtido como su contraparte del juego. Es un Nathan Drake deconstruido, el de Tom Holland. Debieron buscar un actor más maduro y más varonil. Hay muchas pruebas de que a estos inclusores no les importa la obra que atrapan entre sus garras y ni siquiera respetan sus orígenes, ni la coherencia ni el sentido común. A estos estudios les importa un pepino la obra y los directores de casting menos. Ellos están más preocupados en rellenar los cupos contra viento y marea. Por ejemplo, el Aquiles Prieto de la BBC, que fue muy criticado cuando claramente en la clásica historia griega se detalla que era blanco y rubio. Y aún así lo hicieron prieto. Y como ya sabemos, los anillos de poder de Amazon también está bajo fuego, en parte por causas similares. Hace poco, dos expertas en Tolkien, Mariana Ríos Maldonado y Dimitra Fimi, declararon lo siguiente. Incluso si Tolkien hubiera especificado que todos los elfos, enanos y hobbits eran blancos, todavía no importaría.
En otras palabras, nos vale madre si Tolkien hubiera especificado que todos sus personajes eran de piel blanca, igual los hacíamos prietos. Esos que se matan defendiendo a Corlys Prieto, diciendo, en ninguna parte de los libros dice que Corlys es blanco, y aunque en el libro lo dijera, ¿les importaría? Yo creo que igualito lo ponen Prieto porque quieren y porque pueden, sin importarles nada más que su activismo progre. Para mí, esa es la principal razón por la que Corlys y ningún Velaryon deberían ser prietos. ¿Saben qué grita ese personaje allí parado, aunque no esté diciendo nada? Te estoy educando, intolerante. Ese es el mensaje que no tiene razón de ser y por el contrario está generando malestar cada vez que pasa porque no necesitamos ser adoctrinados cuando vamos al cine. El objetivo al ponerlo allí, en un papel que por lógica y coherencia ese actor no debería de interpretar, es ese, adoctrinar. ¿Por qué los Social Justice Warriors les están exigiendo a los mangakas japoneses que crean historias ambientadas en Japón con personajes de apellido japonés que tengan más personajes de raza prieta? Porque quieren meter su diversidad a la fuerza hasta donde no la hay. Y que no la haya no es malo, eso es normal. Revisen en YouTube los videos que recorren las calles de varias ciudades de Japón. ¿Qué tipo de gente van a ver en las calles? Pues puro japonés, como es lógico. ¿Y cómo son los habitantes de Japón? Pues la gran mayoría de ellos son de piel blanca y ojos rasgados. Habrá por ahí algunos nipones algo oscuros, pero de raza prieta prácticamente nadie. No digo que no debe de haber personas de color, pero su número debe ser ínfimo y de esos pocos, todos extranjeros. En base a eso no se puede pedir un montón. Por ejemplo, hubo un samurái prieto, aunque no lo crean. En la historia de Japón existió, pero solo fue uno, pues como ya dije, en toda la historia. Un señor africano que como esclavo fue a parar a Japón y bueno, por cuestiones pues, de las vicisitudes de la vida terminó de samurái. Eh, pero por ese señor, pues vas a pedir un batallón de samuráis o que haya bastantes samuráis prietos. No, pues exigir diversidad cuando una película o serie está ambientada en países como Japón o Ucrania es ir en contra de la realidad. Por más que exista una persona que es uno entre cientos de miles, pues no hay lógica. Pero bueno, ya sabemos que la realidad no les interesa. Su ideología es todo lo que les importa y solo quieren adoctrinar. Incluso ni perder plata les importa. Por ejemplo, en Su Señor de los Anillos, pues, Amazon va a invertir 1.000 millones, que para mí parece que va a ser plata tirada al tacho, pero ¿les va a importar? Yo creo que no, no. Bezos creo que es divorciado, pero si estuviera casado, yo creo que su señora, pues simplemente compraría menos berenjenas un par de días y nada más. O sea, a la economía del hombre no le va a afectar. Por eso, pues, ante toda la crítica que han recibido, no se ve acción alguna por parte de Amazon para congraciarse con los fans. No es la diversidad lo que me molesta. Yo soy fan de Star Trek y allí el lore, el espíritu de la serie es eso, gente de todas las razas viviendo juntos y sin problemas. Eh, Al ver un elenco de esa serie conformado por puros blancos, sí me quejaría, ya que estarían dirigiendo la serie a un camino que no es. Soy en ese sentido purista. Por eso cuando tienes que decir, en ninguna parte está escrito que fulano o mengano es blanco, ya estamos mal, porque estás justificando. Eso no es orgánico, ya se siente forzado, como un elfo prieto o una enana prieta o un Velaryon prieto. Todos sabemos por qué son prietos y no es por el argumento, tampoco porque la historia así lo exigía, es por la progresía que los metió a la fuerza y nada más. La causa es esta moda que está pudriendo el cine y la TV, por eso molesta. Aquí es peor que con El Señor de los Anillos de Amazon, porque si terminan limpiándose el trasero con el lore, lo harán con la anuencia del propio autor. Al decir esto, no solo estoy hablando del color de piel de Corlys, por si acaso. Para terminar, les hablaré de mis principales temores con esta serie. Y no es el Velaryon Prieto. Es que parece que habrá más cambios. Del cast, pues, aparte de colores, vamos a pasar por alto las edades, pues en algunos casos no cuadran mucho, pero en la serie anterior algo así pasó y no quedó mal. Hablando de mis temores, creo que uno de ellos ha quedado eliminado con el nuevo tráiler, donde se puede ver a un dragón. Parece que el diseño de los dragones no se cambiará, pero igual
voy a mencionar esta duda pues que tenía. Martin dijo que los dragones de su mundo solo tenían 4 extremidades, porque no ha habido ninguna especie animal terrestre que evolucione con 6 extremidades. Con esto nos damos cuenta de que Martin, quien no solo escribe fantasía, también escribe ciencia ficción. Y quiere, o por lo menos quiso, que su mundo sea creíble. Sin embargo, después del primer tráiler, nos encontramos con esta imagen. En ella podemos ver que el dragón del escudo tiene ahora 4 patas y 2 alas, es decir, 6 extremidades. En esta otra imagen, sacada de la página web de HBO, podemos ver con más claridad las patas de los dragones, pues eso no va con el concepto del autor. No sabemos a qué se debe el cambio, por lo menos el del emblema. Si bien es cierto que en el 2020 se dio a conocer el arte conceptual de uno de los dragones que supuestamente aparecería en la serie, después del primer tráiler parecía que no sería el diseño final de estas criaturas. Por un momento pensé que los dragones tendrían 4 patas y 2 alas. Yo pensaba que el cambio se le ocurrió a la gente de HBO y Martin, sentándose en su canon, aceptó. Y eso hubiera sido muy serio. ¿Qué habría pasado con las enciclopedias, las series, cómics, donde los dragones tenían 2 patas? ¿Y qué pasará con el escudo Targaryen, que oficialmente era un dragón de 2 patas, tal y como supuestamente son en la realidad del mundo de hielo y fuego? Al final, felizmente, no se cambió la apariencia de estas criaturas, sin embargo, el emblema sí cambió. Martin ha aceptado un cambio en la heráldica de una de las casas más importantes de su obra. Sé que se trata de la serie y que es una adaptación, pero el autor está allí, y aunque es un detalle que muchos podrían considerar pequeño, está rompiendo el canon. ¿Habrá alguna explicación coherente para esto? Otra cosa que preocupa es que por allí se ha dicho que la serie no tendrá aspereza contra el género femenino. Aquí ya vemos cómo la agendita se va metiendo por todos lados, y eso no suena para nada bien. La pluma de Martin es cruel, eso no es secreto para nadie, no le tiembla la mano para poner a sus personajes en situaciones angustiantes, por decirlo menos. Por ejemplo, en Danza de Dragones hay un suceso horrible, que cada vez que lo leo me lleno de ira y de impotencia, ya que me pongo en esa terrible situación. Y bueno, yo tengo un sobrinito bebito y bueno, ya van a ver a qué me refiero. Con esto quiero decir que si Martin va a limitarse con la maldad y crueldad de sus personajes, va a perder algo de su esencia. Sería muy triste ver una serie de TV basada en la obra de Martin que no se sintiera Martin con Martin allí. Esperemos que la serie sea buena a pesar de los cambios de emblema, la agenda feminista y los personajes con apariencia física cambiada a la fuerza. Bueno, estos fueron mis 2 centavos, mi humilde opinión, poco inclusiva, misógina, falocentrista y lo que ustedes quieran sobre este asunto. Eso es todo. Si milagrosamente te has quedado hasta el final y te gustó el video, ya sabes, comparte, tienes todo mi permiso de colgar este video o extractos del mismo en otras redes sociales. Dale like y sígueme. Este canal se va a dedicar a dar la batalla cultural opinando sobre la progresía en el cine, TV, cómics, videojuegos y demás. Si deseas, puedes seguirme en Instagram y Twitter. Por ahora en estas redes solamente estaré avisando cuando suba un nuevo video. Dicho esto, me despido desde mi pequeña trinchera. Este es el fin de la comunicación.